Seguimos en Hoy en el Mundo. Así, los medios internacionales y algunos personajes de la política mundial vieron los resultados de los comicios para elegir al próximo presidente de Colombia. Varios calificaron como una sorpresa el paso de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. Uno de los primeros medios en pronunciarse fue la cadena CNN en español, que tituló La disputa de los candidatos por la casa presidencial. Petro y Hernández disputarán la segunda vuelta. El Clarín de Argentina destacó la contienda entre las ideologías izquierdistas y populistas. Elecciones en Colombia. Ganó el izquierdista Gustavo Petro, pero irá al balotaje con el populista Rodolfo Hernández. El New York Times confirmó que se trata de un momento histórico para Colombia. Es un momento histórico. La izquierda de Petro y el populismo de Hernández van a segunda vuelta. France 24 se refirió al asombro con los resultados electorales y la victoria de Petro y Hernández sobre la derecha del candidato Federico Gutiérrez. Sorpresa en Colombia, ganó Petro, pero habrá balotaje contra el populista Hernández. En redes sociales, Juan Guaidó felicitó a los colombianos por su participación en la jornada electoral. La democracia se defiende ejerciéndola y participando activamente. Felicitaciones a todos los colombianos y a sus instituciones por la jornada electoral del día de hoy. Para los medios del mundo, la sorpresa fue el candidato independiente Rodolfo Hernández, que según estos disputará una contienda contra la izquierda en el país. Damos la bienvenida a esta hora a Jorge Araneda Tapia. Él es doctor en Relaciones Internacionales. Nos acompaña desde Estambul, Turquía. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Señor Jorge, quiero empezar preguntándole cuál es la percepción a su juicio que se tiene a nivel internacional de los comicios presidenciales celebrados este domingo en Colombia. Como muy bien mostraron las imágenes anteriores, la mayoría de los periódicos internacionales, más allá del mundo occidental o europeo, han hecho cabida de los últimos resultados de los comicios. De hecho, no solamente países como Estados Unidos y la Comunidad Europea han hecho un hincapié sobre este resultado llamado entre dos grandes ideologías populistas, sino también países fuera de la región, incluso Medio Oriente o Al Jazeera, a la agencia Anadolu o incluso agencias árabes como Seuya han presentado esta noticia, particularmente haciendo hincapié en algunos puntos que le llaman la atención a la comunidad y al periodismo internacional en particular. Uno que tiene que ver con una consolidación de un voto antisistémico que se está presentando en las elecciones latinoamericanas. De hecho, muchos presentan que en las últimas 13 elecciones a lo largo y ancho de Latinoamérica, la mayoría o la casi totalidad de estas ha perdido los partidos tradicionales, y este es el segundo punto que tiene que ver con el retroceso de la participación en términos de electorado que apoya a los partidos tradicionales. Y otro punto que parece más sorprendente, pero quizás para el público latinoamericano no lo es tanto, que tiene que ver con un duelo en las redes sociales. Incluso Rodolfo Hernández ha sido llamado el rey del TikTok por algunos medios internacionales, y eso aparece como algo sumamente interesante y comparado con lo que vendría siendo las próximas elecciones en Brasil con Lula, y lógicamente comparando con las pasadas elecciones en Chile con el presidente electo Boris. Señor Jorge, como usted lo menciona, las redes sociales han jugado un papel importante durante lo que ha sido toda esta campaña electoral, no solamente para las presidenciales, sino también lo que fueron las consultas en el mes de marzo, 13 de marzo, y también las consultas interpartidistas. Redes sociales, primordialmente, por ejemplo, Twitter. ¿Cómo ve usted o qué percepción se tiene también del nivel de abstención registrado en la jornada de este domingo? Se calcula que está en al menos un 45,16% en unos comicios decisivos, no solamente a nivel nacional aquí en Colombia, sino también en la región. Yo creo que eso hay que sumarle lo que muchos analistas a lo largo de Latinoamérica, Colombia no es la excepción, que tiene que ver con este enorme voto de castigo, que ha golpeado muy fuertemente a los partidos tradicionales, pero también a los medios de comunicación tradicionales, que para la percepción de muchos de los ciudadanos y de los electores ven que son parte de una maquinaria de ciertos regímenes políticos que lógicamente están cooptando, y que la élite
política o social, lógicamente no dan cabida. Y es por eso que, por una parte, mucha de la percepción del electorado tiene que ver con replegarse o expresarse en las redes sociales como un espacio libre de, lógicamente, esta maquinaria que ha sido cooptada, pero por otra parte, una decepción en torno al sistema y a la representatividad y sobre todo la legitimidad de las elecciones que se ha visto a lo largo y ancho de Latinoamérica, y que sorprendentemente en Colombia hoy día también lo vemos, que lleva lógicamente a dos candidatos que para la prensa internacional es sorprendente, pero sobre todo es tiene una mayor sorpresa el candidato populista Rodolfo Hernández, más allá de que si lo podemos calificar como populista o demagogo, que es otra discusión. Señor Jorge, en la esfera internacional, en la esfera de relaciones internacionales, uno de los puntos clave va a ser cuál va a ser la posición de Colombia, del gobierno entrante, en lo que tiene que ver con la relación o el restablecimiento de relaciones con países como, por ejemplo, Venezuela, el caso de Nicaragua. ¿Cuál es su percepción en caso hipotético de que fuese Gustavo Petro quien se convierta en el próximo presidente de Colombia? La percepción internacional, más allá de las relaciones internacionales que tiene que ver con la vecina Venezuela, más allá tiene que ver con algunas especulaciones de los periódicos financieros y económicos, que ponen hincapié particularmente en torno a cómo se van a llevar las diferentes promesas. Petro ha dado más señales de cómo se van a llevar ciertos tipos de promesas, desde reformas fiscales y de ahí a lo que tiene que ver con casos de corrupción, etc. Y eso ha creado, entre comillas, cierta posible volatilidad en los mercados, particularmente lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa o con la inversión en portafolio, que lógicamente Colombia la necesita para controlar el precio del dólar, y lógicamente lo que tiene que ver con su crecimiento y desarrollo, que es parte también de las promesas de los dos tipos de candidatos. En términos de relaciones internacionales, particularmente lo que tiene que ver con Colombia y su relación no solamente con su aliado estratégico que es Estados Unidos, sino también qué posición va a tomar con Venezuela, el ojo internacional no está sobre cuáles van a ser las posibles relaciones diplomáticas o restablecimiento de relaciones diplomáticas o de la aceptación de cierto gobierno o no en Venezuela, sino qué repercusiones van a tener en el ámbito financiero y económico las promesas de ambos candidatos, sobre todo cuando no sabemos, y el mercado internacional está a la espera de saber cómo las promesas de Hernández van a ser llevadas a cabo, en tanto de que no ha dicho nada sobre eso. En ese sentido que usted menciona, me parece también algo importante a resaltar, y es las repercusiones a nivel económico que tendría, por ejemplo, una hipotética llegada al poder de Rodolfo Hernández. ¿Cómo se está percibiendo también en la esfera internacional? En la esfera internacional particularmente se percibe de dos formas. Primero, como la consolidación ahora en la totalidad de Latinoamérica, lógicamente dependiendo de qué postura uno lo esté entendiendo, de un laboratorio de populismo. Y eso tiene diferentes repercusiones, en particular porque Latinoamérica, lamentablemente, el populismo ha sido parte de la democracia. Colombia ha tenido prácticas populistas y candidatos populistas a lo largo de los últimos 20 años, pero particularmente no hemos visto un populista de este tipo, en particular con Hernández, en donde es un populista que no arrastra o no tiene un movimiento de masas, que es lo contrario a Petro, que Petro lógicamente es un populista, pero que sí tiene cierto conglomerado, cierto bloque y por lo tanto ciertos movimientos de masas por detrás. Hernández lógicamente no lo tiene, y aquí es donde no solamente lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sino también con el mercado internacional está a la espera de cuáles van a ser los próximos resultados, y lógicamente la figura de Hernández presenta mayores incertidumbres, particularmente por cómo va a ser su decisión en términos domésticos, y eso va a afectar el mercado internacional colombiano, pero por otro lado sí técnicamente es posible que este populismo sin movimiento de masa o sin partido por detrás lleve a un autoritarismo que lamentablemente en Latinoamérica no ha sido la excepción.
Señor Jorge, será solamente en 3 semanas cuando empecemos a ver justamente las repercusiones de cualquiera de los dos candidatos que sea que llegue a la presidencia de Colombia. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirlo sin antes preguntarle. Quedan menos de 3 meses para que el actual mandatario Iván Duque ya deje la Casa de Nariño. En ese orden de ideas desde la esfera mundial, ¿cómo se percibe que ha sido su gestión durante estos 4 años? Particularmente, el último periodo de Colombia ha sido catalogado de diferentes formas. En particular, de tres grandes razones. Primero, ha tenido que sortear una enorme crisis económica producto de la pandemia, tratando de, lógicamente, afianzar ciertas relaciones internacionales con Latinoamérica, cosa que no lo ha podido hacer de forma eficiente, pero por otro lado ha tenido que lidiar con enormes consecuencias que ha tenido que sortear en el ámbito exterior. Por lo tanto, la mirada que se ha visto del último periodo del presidente ha sido, más bien dicho, de continuidad, pero de una continuidad que no ha presentado de una forma eficiente o no ha llevado a su proyecto a algún tipo de fin. Eso en el término internacional. Por otra parte, y quizás es donde la comunidad internacional ha visto con mayor recelo, ha sido lo que tiene que ver con las protestas y con las demandas sociales dentro de Colombia y cómo las instituciones de gobierno, no solamente la presidencia, sino las instituciones de gobierno, sobre todo el Servicio de Seguridad Nacional, la policía, investigaciones y otro tipo de cuerpos de seguridad, han tenido que responder no solamente a lo que tiene que ver con la pandemia propiamente tal, sino también a cómo las demandas sociales han sido respondidas en la calle, lamentablemente con muertos, fallecidos y muchos en la cárcel, lo que ven que es un retroceso a la democracia en el último periodo colombiano, por lo cual no es una buena combinación en términos de una mirada extranjera y también una mirada doméstica como para cerrar el último periodo del presidente. Son varias aristas por las cuales justamente los ojos del mundo se encuentran centrados en las últimas semanas con mayor particularidad en Colombia. Señor Jorge, muchísimas gracias por estar esos minutos con nosotros aquí en Hoy en el Mundo, justamente cuando estamos a puertas de conocer quién va a ser el sucesor de Iván Duque. Muchísimas gracias por la invitación. Jorge Araneda Tapia, doctor en Relaciones Internacionales, nos acompañó desde Estambul, Turquía. Analizábamos cómo los medios internacionales y también algunos personajes de la política mundial han percibido los resultados de los comicios para elegir al próximo presidente de Colombia. Esto cuando faltan exactamente 3 semanas para que conozcamos precisamente al sucesor de Iván Duque.